todos bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos como todas las noches de martes a viernes el programa aquí en vivo, en directo en la red. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy día en la Central Unitaria de Trabajadores y también vamos a hablar de movimientos políticos nuevos. Es por eso que nos acompaña en el estudio Cristian Cuevas, dirigente sindical histórico. Estuvo a la cabeza de la Confederación de Trabajadores del Cobre y hoy día tiene además un nuevo referente político. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Aquí muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo por compartir este estudio contigo. Cristian, tú estuviste en competencia para liderar en algún momento la Central Unitaria de Trabajadores. Fuiste parte, además de la Central. Me gustaría la visión tuya a propósito de lo que hoy está pasando con una crisis enorme en la cúpula después de las elecciones. Pero no me contestes ahora, hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera y volvemos. Estamos de vuelta para conversar con Cristian Cuevas. Cristian, quiero reiterar la pregunta. ¿Cuál es el análisis suyo de lo que está pasando hoy día después de las elecciones en la CUT, en la Central Unitaria de Trabajadores? Bueno, primero yo creo que esta situación que se vive en la CUT a nadie le puede alegrar, y menos a nosotros, los trabajadores, a los dirigentes sindicales. Creo que es de una alta preocupación. Al país no le hace bien esta situación, pero sobre todo, ya lo decía, a los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos de organizaciones robustas, de interlocutores que efectivamente estén prestigiados y sobre todo en un país tan desigual, donde la voz de los trabajadores requiere ser escuchado, sobre todo donde tenemos 600.000 cesantes, más de 600.000 cesantes, tenemos una serie de situaciones de trabajadores en huelga con dificultades y claro que esta señal es una señal negativa, pero que habla, cierto, que lamentablemente esta descomposición que vive nuestro país, la propia expresión del malestar también ha permeado al movimiento sindical. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristian, ha permeado el movimiento sindical? ¿Y qué es lo que pasa a nivel cupular? Que hay este desencuentro tan grande entre un sector que puede liderar Bárbara Figueroa y otro de un dirigente histórico y podríamos decir como casi permanente de la CUT en los últimos años, como Arturo Martínez. Bueno, primero yo he planteado, ¿cierto?, que acá ha sido una mala práctica que se institucionalizó en la CUT de distorsionar la voluntad de los trabajadores. ¿De qué manera? ¿Por qué? Primero porque efectivamente se aumenta y se distorsiona finalmente lo que son los padrones electorales. Ha habido un proceso de fraude institucionalizado, ya lo decía, que necesitamos corregir. Espérame, Cristian, antes de avanzar en eso, solo para que todo lo tengamos claro. El proceso de elección del presidente de la CUT y de la mesa directiva, si queremos decirlo así, no es un proceso de elección directa. No es que toda la gente que esté sindicalizada y que su sindicato esté adscrito a la CUT emite una elección directa por el presidente. Es una elección que se llama indirecta. ¿Cómo es este proceso de elección? Bueno, un proceso que se hace en forma indirecta a través, ¿cierto?, de los sindicatos y federaciones, sus representantes, en este caso, ¿cierto?, los dirigentes sindicales. Los presidentes. Claro, las directivas. Ya. Y que esa obviamente obedece a un padrón electoral que tiene una nómina de socios y esa nómina de socios, la verdad que nunca es tan representativa de la realidad del sindicato. Entonces, ¿Qué quiere decir eso, que no sea representativo? O sea, sindicatos que en la realidad tienen 200 socios aparecen en este proceso electoral con 1000 socios y esa es una cuestión que la verdad distorsiona esa voluntad y obviamente pone en cuestión la transparencia del proceso electoral. ¿Esto ha pasado siempre? La verdad que esto ha pasado por lo menos en estos 20 años casi de democracia, porque fue una práctica que se fue institucionalizando, fue una práctica, una mala práctica en lo que es el ejercicio de la democracia sindical y lo que nos obliga hoy día, ¿cierto?, a corregir a partir de lo que es la transparencia y sobre todo de la voluntad de poder desarrollar procesos de elección universal en función de un trabajador, un voto, y que también la CUT y el movimiento sindical necesita, ¿cierto?, un ejercicio de refundación, es decir, que creemos que hoy día los que actualmente dirigen y en la forma y en el fondo como se hizo hoy día no dan garantías, no están legitimados, no están prestigiados y ponen en cuestión, ¿cierto?, la representación de la principal organización de trabajadores del país. Cristian, yo sé que usted no estuvo directamente involucrado en la elección, pero aquí hay acusaciones mutuas de falsedad de los votos, de que no se hizo bien, que hubo fraude, en fin, que están las acusaciones sobre Arturo Martínez acusa de vuelta, hay una mesa transitoria. ¿A quién se le puede escuchar? ¿Quién tiene razón, a juicio de usted, en esto? Yo creo que primero aquí hay responsabilidades políticas de la conducción sindical. Uno cuando tiene la responsabilidad de dirigir un movimiento social y particularmente esta organización principal,
quienes son los responsables son los que conducen. Y aquí, claro, todos plantean de que el proceso tiene cierta autonomía en función de un tribunal electoral, pero lo que nosotros conocemos y que conocemos el andamiaje interno, la verdad que esa autonomía en sí no existe en la práctica. Y aquí hay actores que desde el punto de vista han dañado el movimiento sindical, sin duda Arturo Martínez, Guillermo Salinas, que son los que finalmente institucionalizaron esta mala práctica. Y ahí le han hecho un daño al movimiento sindical y que, claro, hoy día se acusan mutuamente, distintas listas, pero lo que finalmente esto genera un daño a los trabajadores y trabajadoras. Y ahí uno tiene que pensar, cuál es el lugar que le corresponde en la conducción sindical y cómo podemos salir de esta situación de crisis. Y esta crisis, la verdad, nos obliga a hacer una profunda reflexión, pero sobre todo, ¿cierto?, el cómo desarrollamos un proceso de democratización y de refundación del movimiento sindical que permita efectivamente abocarnos a los temas que hoy día los trabajadores nos preocupan. Y por eso fue tan débil la acción de la propia central en el proceso de reforma laboral, por eso son tan débiles su convocatoria, incluso a acciones de movilización de carácter nacional, porque no está enraizada en los trabajadores y sobre todo porque no tiene una política destinada, ¿cierto?, desde una perspectiva de autonomía sindical y de una relación también de iguales en tanto a los gobiernos, a los empleadores y con una calidad de dirigentes sindicales que prestigien finalmente a los trabajadores. Cristian, hay varias cosas de la Central Unitaria de Trabajadores que a uno le merecen preguntas. Una cosa es, la central hoy día tiene un poder muy importante, porque es la que representa a los trabajadores en cualquier mesa de negociación con el gobierno y con los empresarios. Entonces ahí se juega un poder que tiene la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, ¿a cuántos trabajadores realmente representa la Central Unitaria de Trabajadores? Porque ellos negocian por una serie de trabajadores que no se sienten representados con la CUT. ¿Cómo se da esa relación de poder y efectivamente hoy día, ¿a cuántos trabajadores representa la CUT? Bueno, primero decir que la necesidad de nuestro país que necesitamos de interlocutores, que los trabajadores necesitamos tener interlocución tanto con los empleadores como quienes gobiernan. Ahora, eso requiere tener una organización, ya lo hemos dicho, robusta, con una conducta ética de parte de quienes la conducen y sobre todo que... ¿Pero hoy día no hay eso? ¿No hay una conducta ética? Hoy día, obviamente, eso está en cuestionamiento y eso genera la distancia finalmente que tiene la conducción sindical con quienes dicen representar. Entonces, en ese sentido es un trabajo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que realizar los dirigentes sindicales, de volcarnos a los trabajadores, porque mira, imagínate que en este minuto, y tú lo sabes bien y quienes nos ven en la casa, hoy día mismo hay una huelga en el TOTUS de Melipilla, ¿cierto?, y Talagante, en Peñaflor y Talagante, que lleva más de 20 días con trabajadores en huelga de hambre. La semana pasada se movilizaron los trabajadores de la pesca artesanal. Hay una huelga en este minuto, ¿cierto?, de los trabajadores de Anglo American en los bronces. Hay una serie de tensiones que están afectando a los trabajadores. Entonces la organización sindical, en vez de estar abocado a esos temas, hoy día, ¿cierto?, estamos tensionados y dando un espectáculo que da vergüenza en función del rol de los trabajadores y su conducción sindical. Y eso requiere efectivamente generar rectificaciones, correcciones, una profunda reflexión, pero sobre todo hacernos cargo nosotros de esta situación que estamos viviendo. Aquí, y en ese sentido, esta situación se lleva más de una década que se ha ido profundizando y que hoy día lo único que hace es develarse a partir de la crisis de representación y de legitimidad que vive el conjunto de ciertas instituciones, autoridades políticas y que lamentablemente permeó a la organización sindical. ¿Y qué pasos podrían darse para cambiar la actual situación? Porque pareciera que siempre son dos núcleos de poder que están en lo voy a decir así, en un equilibrio permanente. Entra uno, sale el otro. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se moderniza a lo mejor la CUT? Mira, yo creo que siempre el movimiento sindical, y yo lo he dicho así, tiene que volver a su origen. ¿Qué quiere decir? Y al volver al origen es volver a los trabajadores, volver a lo que nosotros decimos representar. Pero en concreto, por ejemplo, ¿cambiar la forma de elección? Ahora lo que tenemos que hacer primero es hacer un proceso refundacional,
un congreso, ¿cierto?, de parte del propio movimiento sindical que permita que distintos sectores del movimiento sindical que hoy día no se sienten representados poder generar los puentes de diálogo para buscar, ¿cierto?, esa unidad sindical. Necesitamos generar un proceso también de elecciones directas, o sea, de elecciones universales, y también un cuerpo de dirigentes sindicales de una transversalidad política, social, de representación real del movimiento sindical que dé garantía a todos los sectores. Lo que nosotros hemos dicho, que esta situación de un proceso viciado, fraudulento y con prácticas nocivas para el propio movimiento sindical no da garantía hoy día, incluso en este proceso transicional, porque finalmente, sin duda, el sector de Martínez, que acusa al sector de Bárbara Figueroa, ellos se han confabulado para esta práctica y la han profundizado y han llevado a este colapso de la principal organización de trabajadores de nuestro país. Cristian, usted ha sido muy crítico de la gestión de Bárbara Figueroa. Decía que la conducción de ella al frente de la CUT ha sido la peor en los últimos 25 años. ¿Por qué? A ver, mira, yo decir lo siguiente, cuando uno hace una aseveración de esa característica tiene que ver porque conocemos el movimiento sindical. ¿Y por qué digo que ha sido la peor? Porque hoy día tuvimos la oportunidad histórica de poder haber avanzado en una reforma laboral y reforma laboral que efectivamente interpretara a los trabajadores. Hemos tenido una reforma laboral que ha sido un retroceso, que la verdad que ha sido deficiente y que no hemos tenido un movimiento sindical con la anchura y con la dignidad suficiente para poder poner sus temas en la principal mesa de negociación de nuestro país. Porque no hubo una línea delgada en que no se separó la función de lo que es la militancia política y su alianza con quienes gobiernan y la autonomía que debe tener el movimiento sindical en función de la tarea y la responsabilidad que nos mandatan los trabajadores y trabajadoras. Y eso creo que ha sido deficiente, pero sobre todo porque este mismo proceso electoral da cuenta de que un presidente o presidenta, quien conduce en este caso a la principal organización de trabajadores, no pudo haber descuidado. Y en ese sentido mi crítica es una crítica política, de un accionar y de una práctica que Bárbara no es la responsable en esto solamente, sino que también es un andamiaje, una práctica y una forma que hoy día es insostenible en el movimiento sindical y sobre todo para un país que apuntamos hacia su plena democratización. Cristian, tenemos una pregunta que viene desde la calle a propósito de lo que está pasando en la Central Unitaria de Trabajadores. Miremos. Hola, Cristian Cuevas, quería hacer una pregunta. ¿Qué te parece que Arturo Martínez quiera volver a dirigir la CUT? Bueno, mira, decir lo siguiente, de que ya lo hemos dicho, creo que en la vida uno tiene que jugar roles y responsabilidades en el ámbito político, social y en este caso en el movimiento sindical particularmente. Uno no puede desconocer la labor que hombres y mujeres jugaron, y en este caso Arturo Martínez jugó en nuestro país en tiempos duros, en tiempos de la dictadura y en este mismo proceso de trabajo sindical. Y yo no digo si es Martínez o no, lo importante es que deben ser los trabajadores los que definan finalmente quién conduzcan la futura o principal organización de nuestro país. Perdón, ¿pero es bueno que vuelva un hombre como Arturo Martínez? A ver, yo creo que no es bueno si vuelve o no vuelve. Lo que ocurre es que el proceso que se desarrolló de elección, de elecciones de la CUT está en cuestionamiento y obviamente está en impugnación. Por tanto, ninguno de los actores que hoy día se presentaban como cartas posibles para conducir dieron garantías de un proceso democrático, participativo, transparente y que fortaleciera el movimiento sindical. Lo que se hizo ahí finalmente es poder reproducir una práctica que debemos erradicar del movimiento sindical y de la democracia en Chile. Cristian, usted perteneció y fue militante del Partido Comunista. Usted renunció al Partido Comunista en un acto público, usted lo hizo público el por qué renunciaba. Tuvo además un enfrentamiento público en elecciones con la misma Bárbara Figueroa. ¿Cuánto de ese alejamiento suyo del Partido Comunista
tiene que ver con la crítica que usted hace, y no lo quiero personalizar, no me refiero a que esto es como una venganza, un egoísmo, una mala onda, no, sino que lo mismo que lo lleva a usted a renunciar al PC es un poco lo que incluye en la crítica a Bárbara Figueroa y su gestión, siendo parte del Partido Comunista y siendo la cabeza de la CUT. Mira, decirte, Bea, y a quienes nos están mirando en sus casas, yo he tenido por lo menos una vida dedicada al movimiento social desde mi primera infancia, más de 30 años. Y la he dedicado con todo el corazón y con toda la convicción. La militancia política para mí son episodios necesarios y de aprendizaje, y tengo un alto respeto por el Partido Comunista y sus militantes. Mi diferencia es que lo que es inaceptable, que la mala práctica en el movimiento sindical sea la forma de gobernar la principal organización de trabajadores del país. Esto es una crítica política y que finalmente, cierto, no tiene que ver con que uno ocupe ese lugar en función de eso. Nosotros necesitamos también mirar a nuestros jóvenes y a las nuevas generaciones de dirigentes sindicales que tenemos que formar. Y este espectáculo que estamos dando es dañino para el movimiento sindical y principalmente para los que buscan un espacio de referencia, porque deberían ser los trabajadores los que deberíamos estar dando respuesta a las amplias necesidades que tiene el movimiento social. Y en ese caso particular de mi alejamiento de la militancia del Partido Comunista obedece a que obviamente yo no me sentía cómodo, no me sentía representado, pero que también tomo eso como parte de una experiencia política, y esa experiencia política hoy día uno la pone a disposición también de la construcción de nuevas fuerzas y también de nuevo movimiento sindical. Sí, y volviendo un poco a la pregunta que recién hacía, es una mirada crítica también a cómo el Partido Comunista va tomando, lo voy a decir así, a lo mejor no es la mejor palabra, pero va tomando distintos sindicatos y va manejando el poder de ciertos sindicatos. Lo pregunto por lo que pasa, por ejemplo, con el Colegio de Profesores, donde hay un Partido Comunista que está siempre a la cabeza, o por muchos años ha estado a la cabeza del magisterio, digamos, del Colegio de Profesores. En la CUT pasa algo similar, me refiero a una crítica que tiene que ver con eso. ¿Hay una mirada crítica de parte suya respecto a cómo el Partido Comunista ejerce su poder o su influencia desde los sindicatos? No, yo creo que aquí los partidos históricos, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista y otras fuerzas, nacen, ¿cierto?, su relación con principal con los trabajadores. Y eso uno no lo puede desconocer, esa relación histórica. Hay una historia y una memoria. Sí. Y que uno reconoce y se estremece cuando lee, cuando escucha los relatos de tantos compañeros y compañeras. Ahora bien, llega un minuto en que efectivamente necesitamos hacer correcciones en función de lo que hemos hecho y cuál es la necesidad hoy día de los trabajadores y los cambios que hay en el mundo del trabajo. Lo que sirvió ayer, sin duda necesitamos reflexionarlo para corregirlo y mejorarlo. Ahora bien, las representaciones sindicales sin duda tendrán distintas militancias políticas. Lo que no puede ocurrir que la militancia política finalmente impida el avance impida finalmente el desarrollo y el fortalecimiento de la organización sindical y neutraliza las posibilidades de crecimiento. Ahora bien, ¿y eso es lo que estaba pasando? ¿Eso es lo que está pasando? Hay una crisis que tiene que ver con la representación y con la legitimidad, y hay una mala práctica que se instaló al interior del movimiento sindical. Ahora los partidos políticos, que de mi punto de vista son una necesidad, serán los que tendrán que hacer la reflexión, y el movimiento sindical tendrá que buscar a sus hombres y mujeres más noble y más justo para poder conducir un movimiento sindical sano y robusto para este siglo XXI. Cristian, quiero llevarlo a otro tema que tiene que ver con nuevos liderazgos, nueva formación de partidos políticos o de movimientos políticos en Chile. Usted, junto con otros dirigentes, quiero que nos cuente más, está participando en un movimiento que busca convertirse además en un partido político que se llama Nueva Democracia. ¿Quiénes son y cuál es la idea de este conglomerado de izquierda? Bueno, primero que Nueva Democracia surge de un debate democrático muy participativo que culminó en su primera fase el pasado 4 de septiembre, donde nos hemos convocado generaciones que hemos tenido militancia en distintos lugares, con una experiencia de militancia en los partidos históricos, y también con las nuevas generaciones que hoy día se desarrollan principalmente en el movimiento socioambiental, en la disidencia sexual,
en el feminismo y en la Unión Nacional Estudiantil. Entonces, que son expresiones desde la militancia social que hoy día dijimos nosotros, bueno, ¿por qué no somos nosotros que nos damos gobernanza? ¿Por qué no somos nosotros que buscamos espacios de construcción política y que le hemos denominado este proceso, ¿cierto?, Nueva Democracia, en una discusión que se desarrolló desde Arica con una expresión de carácter nacional hasta el sur del país? Y que claro, es fácil de repente decir construyamos un país, nos ponemos un partido y nos ponemos de acuerdo los dos o quienes nos miran en sus casas, pero nosotros quisimos hacerla a la inversa. Es decir, que el proceso de construcción de Nueva Democracia pasara primero por un activo social basificado, territorializado, con expresión sindical, con expresión social, con estas diversidades, y construir este instrumento político que está en proceso de construcción y que fijamos los ejes. ¿Para qué? Para disputar el poder político, pero que tenemos que recuperar una vocación de mayoría, un espacio de influencia en lo social, y por eso es tan importante la reflexión que hacíamos anterior con respecto al tema de la crisis de la principal organización de trabajadores del país, pero también para mirarnos, observarnos y cómo, cierto, nos reconocemos entre los distintos y los diferentes. Lo que decimos nosotros, no estamos disponibles para poder seguir reproduciendo este hedor de la política, y la política es buena, los partidos son necesarios, pero necesitamos también superar esta situación de descomposición, y Nueva Democracia se construye como una fuerza transformadora, pero entendiendo que necesitamos hacer alianzas con otras fuerzas que emergen y que en ese sentido es lo que proyectamos en lo inmediato. Bueno, yo eso mismo quería comentar, porque hay otros conglomerados que se están formando con distintas fuerzas que también se consideran de izquierda o se consideran fuera de lo que se llama, no sé, los dos grandes conglomerados, el duopolio, como que queramos decirle, que Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Por ejemplo, ¿cómo dialogan ustedes con la plataforma que está uniendo a Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista y el Partido Humanista? Son más, pero los menciono a ellos. ¿Dialogan de alguna manera? ¿Puede haber encuentros o plataformas comunes? Mira, decirte que cuando retorné yo al país había mucha interpelación a lo que uno podría contribuir a un proceso de unidad de sectores de la izquierda. Y en ese marco nosotros en enero, desde Fundación CREE, Fundación Emerge, invitamos a una mesa para intercambiar, en este caso con Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, Convergencia de Izquierda, los compañeros de Izquierda Libertaria, para poder experimentar, para poder dialogar. Y eso se ha ido ampliando en un intercambio también que hoy día mismo estuvimos con Igualdad, hemos estado también con el Partido Humanista y también con otras fuerzas que están también construyéndose. Ahora eso requiere de una disposición democrática, pero sobre todo entendiendo que tenemos que ser llamados, pero sobre todo mirando a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día no se sientan representados. Por tanto, las cosas las tenemos que hacer bien, sin la ansiedad de lo electoral, pero sí con la voluntad política de lograr acuerdos y encuentros que permite construir un programa, pero un programa que también tiene que interpretar esas mayorías que hoy día no se sientan representadas. Y en ese sentido... Y ahí nos encontramos con RD, con la Izquierda Autónoma, con el movimiento autonomista que lidera Gabriel Boric, entre otros, y la idea es conversar para poder ir hacia esa construcción. Ahora, desde Nueva Democracia, nosotros recién nos constituimos la semana pasada, estamos en un proceso, cierto, de basificación y de poder construir nuestros espacios territoriales de base, ¿cierto?, para poder definir una política de alianzas con esta fuerza o con otras, ¿cierto?, en un futuro, pero también con un proyecto de más largo alcance, entendiendo que el 2017 lo tenemos acá, encima, por tanto también tenemos que definir política para eso, pero también entendiendo que nosotros estamos para construir proyectos de gran tonelaje, pero también de una dignidad y de una ética que se diferencie de las formas que se ha gobernado nuestro país estos últimos 40 o 25 años de democracia. Sí, yo entiendo eso, que es la fórmula que ustedes están buscando para construirse como movimiento, como un futuro partido político. Pero a propósito que son 2 años muy electorales, o sea, estamos muy cerca de las elecciones municipales y el próximo año hay un recambio general. El Parlamento, casi todos los parlamentarios, los senadores se van ahí turnando, pero hay un cambio presidencial también. En ese sentido, ¿cómo ustedes quieren movilizarse, hacerse notar cuando hay una competencia como la que viene? Bueno, nosotros entendemos que nuestro accionar, y por lo menos de Nueva Democracia hemos dicho que vamos a tener un activo de militancia muy vinculado en lo social. Y eso nos da un orgullo y una dignidad que la verdad que a mí por lo menos me ha convencido del proceso que estamos haciendo, y a todos nuestros militantes y a estas nuevas generaciones. Ahora entendemos que hay un escenario que es
que es electoral. Por tanto, también tenemos que definir, y en ese sentido nosotros no nos sentimos representados por lo que hoy día es el duopolio. Por tanto, tenemos que buscar mecanismos que permita elegir, ¿cierto?, un candidato o una candidata presidencial, ojalá en primarias, desde esta perspectiva de los que nos declaramos antineoliberales, y con un programa y también con candidatos, ojalá en una lista de unidad social y política que pueda disputar, ¿cierto?, e impugnar el poder que hoy día desde el punto de vista representan el duopolio. Es un tema que está en la agenda, es parte de lo que tenemos que desarrollar, pero es parte del debate que también nosotros desde Nueva Democracia y en alianza con otros queremos impulsar, y por tanto eso nos tiene esperanzado, pero sobre todo entendemos lo electoral también muy vinculado a la lucha social. Por ejemplo, la convocatoria que hay por parte de la coordinadora Nueva AFP para el 16 de octubre o la convocatoria paranacional de esta misma coordinadora para el 4 de noviembre. No vemos lo electoral si no hay movilización y si nosotros estas mayorías no nos expresamos y buscar, ¿cierto?, los canales que nos permita de representación, pero sobre todo de un proyecto que logre disputar y disputar a quienes hoy día administrar este modelo. Cristian Cuevas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti y a quienes nos vieron desde sus casas. Vamos ahora nosotros a un resumen de noticias.